Miau, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 29. Por un instante, Cadalcito no vio ante sí cosa alguna. Todo tinieblas, vacío, silencio. Al poco rato aparecióse enfrente el señor, sentado. ¿Pero dónde? Tras de él había algo como nubes, una masa blanca, luminosa, que oscilaba con ondulaciones semejantes a las del humo. El señor estaba serio. Miró a Luis y Luis a él, en espera de que le dijese algo. Había pasado mucho tiempo desde que lo vio por última vez, y el respeto era mayor que nunca. «¿El caballero para quien trajiste la carta?» dijo el padre, «no te ha contestado todavía». La leyó y se la guardó en el bolsillo. Luego te contestará. Le he dicho que te dé un sí como una casa, pero no sé si se acordará. Ahora está hablando por los codos. Hablando, repitió Luis. ¿Y qué dice? Muchas cosas, hombre, muchas que tú no entiendes, replicó el señor, sonriendo con bondad. ¿Te gustaría a ti oír todo eso? Sí que me gustaría. Hoy están muy enfurruñados. Acabarán por armar un gran rebumbio. ¿Y usted? Preguntó Cadalso tímidamente, no decidiéndose nunca a llamar a Dios de tú. ¿Usted no habla? ¿Dónde? ¿Aquí? Hombre, yo te diré. Alguna vez puede que diga algo, pero casi siempre lo que yo hago es escuchar. ¿Y no se cansa? Un poquitín. Pero qué remedio. ¿El caballero de la carta contestará que sí? ¿Colocarán a mi abuelo? No te lo puedo asegurar. Yo le he mandado que lo haga. Se lo he mandado la friolera de 3 veces. Pues lo que es ahora, con desembarazo, bien que estudio. No te remontes mucho. Algo más aplicado estás. Aquí, entre nosotros, no vale exagerar las cosas. Si no te distrajeras tanto con el álbum de sellos, más aprovecharías. Ayer me supe la lección. Para lo que tú acostumbras, no estuvo mal. Pero no basta, hijo, no basta. Sobre todo, si te empeñas en ser cura, hay que apretar. Porque figúrate tú, para decirme una misa que has de aprender latín, y para predicar tienes que estudiar un sinfín de cosas. Cuando sea mayor lo aprenderé todito. Pero mi papá no quiere verme cura. Y dice que él no cree nada de usted, ni aunque lo maten. Dígame, ¿es malo mi papá? No es muy católico que digamos. ¿Y la Quintina es buena? La tía Quintina, sí. Si vieras qué cosas tan bonitas tiene en su casa. Debías ir a verlas. Abuelita no me deja. Desconsolado. Es que a la tía Quintina se le ha metido en la cabeza que me vaya a vivir con ella, y los de casa, que nones. Es natural. Pero tú, ¿qué piensas de esto? ¿Te gustaría seguir donde ¿Te gustaría seguir donde estás? ¿Y que te dejaran ir a casa de la tía para ver los santos? Vaya, si me gustaría. Dígame, ¿y mi papá está aquí dentro? Sí, por ahí anda. ¿Y también él hablará? También, pues no faltaba más. Usted perdone. El otro día dijo mi papá que las mujeres son muy malas. Por eso yo no quiero casarme nunca. Muy bien pensado, conteniendo la risa. Nada de casorios. Tú vas a ser curita. Y obispo si usted no manda otra cosa. En esto vio que el señor se volvía hacia atrás como para apartar de sí algo que le molestaba. El chico estiró el cuello para ver qué era, y el padre dijo: «Largo. Idos de aquí y dejadme en paz». Entonces vio Luisito que por entre los pliegues del manto de su celestial amigo asomaban varias cabecitas de granujas. El señor recogió su ropa y quedaron al descubierto 3 o 4 chiquillos en cueros vivos y con alas. Era la primera vez que Cadalso les veía, y ya no pudo dudar que aquel era verdaderamente Dios, puesto que tenía ángeles.
empezaron a aparecerse por entre aquellas nubes algunos más, y alborotaban y reían, haciendo 1000 cabriolas. El Padre Eterno les ordenó segunda vez que se largaran, sacudiéndoles con la punta de su manto, como si fuesen moscas. Los más chicos revoloteaban, subiéndose hasta el techo, pues había techo allí, y los mayores le tiraban de la túnica al buen abuelo para que se fuera con ellos. El anciano se levantó al fin, algo contrariado, diciendo: «Bien, ya voy. ¡Qué machacones sois! No os puedo aguantar». Pero esto lo decía con acento bonachón y tolerante. Cadalcito estaba embobado ante tan hermosa escena, y entonces vio que de entre los alados granujas se destacaba uno. ¡Contro! Era Posturitas, el mismo Posturas, no tieso y lívido como le vio en la caja, sino vivo, alegre y tan guapote. Lo que llenó de admiración a Cadalso fue que su condiscípulo se le puso delante y con el mayor descaro del mundo le dijo «¡Miau!». El respeto que debía a Dios y a su séquito no impidió a Luis incomodarse con aquella salida, y aún se aventuró a responder: «Pillo ordinario, eso te lo enseñaron la puerca de tu madre y tus tías, que se llaman las arpidas». El señor habló así, sonriendo: «Callar, a callar todos, andando», y se alejó pausadamente, llevándoselos por delante y hostigándoles con su mano como a una bandada de pollos. Pero el recondenado de Posturitas, desde gran distancia, y cuando ya el Padre Celestial se desvanecía entre celajes, se volvió atrás, y plantándose frente al que fue su camarada, con las patas abiertas, el hocico risueño, le hizo 1000 garatuzas, y le sacó un gran pedazo de lenguaza, diciendo otra vez: «Miau, miau». Cadalcito alzó la mano. Si llega a tener en ella libro, vaso o tintero, le descalabra. El otro se fue dando brincos, y desde lejos, haciendo trompeta con ambas manos, soltó un miau tan fuerte y tan prolongado que el Congreso entero, repercutiendo el inmenso maullido, parecía venirse abajo. Un portero con una carta en la mano despertó al chiquillo, que tardaba mucho en volver en sí. «Niño, ¿eres tú el que ha traído la carta para ese señor? Aquí está la respuesta. Señor don Ramón Villamil». «Sí, yo soy. Es mi abuelo», contestó al fin Luisito, y restregándose los ojos, salió. El fresco de la calle despejóle un poco la cabeza. Estaba lloviendo, y su primera idea fue para considerar que se le iba a poner la ropa perdida. Canelo, a todas estas, había matado el tiempo en la carrera de San Jerónimo, calle arriba, calle abajo, viendo las muchachas bonitas que pasaban, algunas en coche, con sus collares de lujo, y cuando Luis salió del Congreso, ya estaba de vuelta de su correría, esperando al amigo. Unióse a éste, esperando que comprase bollos, pero el pequeño no tenía cuartos, y aunque los tuviera, no estaba él de humor para comistrajos después de las cosas que había visto y con el gran trastorno que en todo su cuerpo le quedara. ¿Y la carta? ¿Qué decía la carta? Con trémula mano abrióla Villamil, mientras doña Pura se llevaba adentro al chiquillo para mudarle la ropa, y al leerla se le cayeron las alas del corazón. Era una de esas cartas de estampilla como las que a centenares se escriben diariamente en el Congreso y en los ministerios. Mucha fórmula de cortesía, mucho trasteo de promesas vagas sin afirmar ni negar nada. Cuando su mujer acudió a enterarse, Villamil ofrecía un aspecto trágico, mostrando la epístola abierta, arrojada sobre la mesa. «Ya», dijo la Miau después de leerla. «Las pamplinas de siempre. Pero no te apures, hombre. Vete mañana a verle y
cuando te digo, con atroz desaliento, que entre unos y otros me están jorobando. Pasó la noche sumido en negra tristeza, y a la mañana inmediata, cambio completo de decoración. En la afanosa vida de pretendiente, ocurren estos rudos contrastes que les hacen pasar del desconsuelo a la esperanza. Recibió Villamil una esquela del prohombre citándole para su casa, de 12 a 1. Con la prisa y el anhelo que le entró a mi hombre, no acertaba a ponerse el gabán. Me llamará para decirme alguna tontería, pensaba, arrimándose siempre a lo peor. Vamos allá. Y salió, dejando a su mujer excitadísima con la ilusión de un próximo triunfo. Por el camino procuraba compenetrarse bien de su fatalismo pesimista. Según su teoría, siempre sucede lo contrario de lo que uno piensa. Véase por qué no nos sacamos nunca la lotería. Bien claro está, porque compra uno el billete con el intento firme de que le ha de caer el premio gordo. Lo previsto no ocurre jamás, sobre todo en España, pues por histórica ley los españoles viven al día, sorprendidos de los sucesos y sin ningún dominio sobre ellos. Conforme a esta teoría del fracaso de toda previsión, ¿qué debe hacerse para que suceda una cosa? Prever la contraria, compenetrarse bien de la idea opuesta a su realización. ¿Y para que una cosa no pase? Figurarse que pasará, llegar a convencerse, en virtud de una sostenida obstinación espiritual, de la evidencia de aquel supuesto. Villamil había experimentado siempre con éxito este sistema, y recordaba multitud de ejemplos demostrativos. En uno de sus viajes a Cuba, corriendo furioso temporal, se compenetró absolutamente de la idea de morir. Arrancó de su espíritu toda esperanza, y el vapor hubo de salvarse. Otra vez, hallándose amenazado de una cesantía, se empapó de la persuasión de su desgracia. No pensaba más que en el fatídico cese. Lo veía delante de sí día y noche, manifestándose con brutal laconismo. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que me le ascendieron. En resumidas cuentas, al ir a casa del padre de la patria, Villamil se impregnó bien en el convencimiento de un desastre, y pensaba así, como si lo viera. Este señor me va a dar ahora la puntilla diciéndome, amigo, lo siento mucho, el ministro y yo no nos entendemos, y me es imposible hacer nada por usted. Pero las palabras del aprovechado personaje fueron muy distintas, y jamás habría podido barruntar don Ramón que el otro saliese por este registro. Pues ayer tarde, después de escribir a usted, hablé con su yerno, el cual me manifestó que a usted le convendría más servir en provincias. Eso ya varía de especie, porque en provincias es mucho más fácil. Hoy mismo me ocuparé del asunto. En medio de la sorpresa grata que tan expresivas razones le causaron, sintió mi hombre el disgusto de la injerencia de Víctor en aquel negocio. Retiróse a su casa tranquilo, pues le hacía muy poca gracia ver mezcladas la persona y recomendaciones de Cadalso con las suyas. No participó doña Pura de estos recelos, y el sol de su regocijo brilló sin nubes. Cierto que les contrariaba tener que hacer el hatillo, pero no estaban en situación de escoger lo mejor, sino de apechugar con lo posible, dando gracias a Dios. Desde aquel día, Villamil frecuentaba la iglesia de un modo vergonzante. Al salir de casa, si las comendadoras estaban abiertas, se colaba un rato allí, y oía misa si era hora de ello, y si no, se estaba un ratito de rodillas, tratando sin duda de armonizar su fatalismo con la idea cristiana. ¿Lo conseguiría? ¿Quién sabe? El cristianismo nos dice, pedid y se os dará. Nos manda que fiemos en Dios y esperemos de su mano el remedio de nuestros males. Pero la experiencia de una larga vida de ansiedad sugería al buen Villamil estas ideas.
No esperes, y tendrás. Desconfía del éxito para que el éxito llegue. Allá se las compondría en su conciencia. Quizás abdicaba de su diabólica teoría, volviendo al dogma consolador. Tal vez se entregaba con toda la efusión de su espíritu al Dios misericordioso, poniéndose en sus manos para que le diera lo que más le convenía, la muerte o la vida, la credencial o el eterno cese, el bienestar modesto o la miseria horrible, la paz dichosa del servidor del Estado o la desesperación famélica del pretendiente. Quizás anticipaba su acalorada gratitud para el primer caso o su resignación para el segundo, y se proponía aguardar con ánimo estoico el divino fallo, renunciando a la previsión de los acontecimientos, resabio pecador del orgullo del hombre. Capítulo 30. Una tarde, ya cerca de anochecido, al volver a su casa, vio a Montserrat abierto, y allá se entró. La iglesia estaba muy oscura. Casi a tientas pudo llegar a un banco de los de la nave central, y se hincó junto a él, mirando hacia el altar, alumbrado por una sola luz. Pisadas de algún devoto que entraba o salía, y silabeo tenue de rezos, eran los únicos rumores que turbaban el silencio, en cuyo seno profundo arrojó el cesante su plegaria melancólica, mezcla absurda de piedad y burocracia. Porque por más que revuelvo en mi conciencia, no encuentro ningún pecado gordo que me haga merecer este cruel castigo. Yo he procurado siempre el bien del Estado, y he atendido a defender en todo caso la administración contra sus defraudadores. Jamás hice ni consentí un chanchullo, jamás. Señor, jamás. Eso bien lo sabes tú. Señor, ahí están mis libros cuando fui tenedor de la intervención. Ni un asiento mal hecho, ni una raspadura. ¿Por qué tanta injusticia en estos jeringados gobiernos? Si es verdad que a todos nos das el pan de cada día, ¿por qué a mí me lo niegas? Y digo más. Si el Estado debe favorecer a todos por igual, ¿por qué a mí me abandona? A mí, que le he servido con tanta lealtad. Señor, que no me engañe ahora. Yo te prometo no dudar de tu misericordia como he dudado otras veces. Yo te prometo no ser pesimista y esperar en ti. Ahora, Padre nuestro, tócale en el corazón a ese cansado ministro, que es una buena persona, solo que me le marean con tantas cartas y recomendaciones. Transcurrido un rato, se sentó, porque el estar de rodillas le fatigaba, y sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, empezaron a distinguir vagamente los altares, las imágenes, los confesionarios y las personas, 2 o 3 viejas que rezongaban acurrucadas en ruedos al pie de los confesionarios. No esperaba él el buen encuentro que tuvo a la media hora de estar allí. Deslizándose sobre el banco o andando con las asentaderas sobre la tabla, se le apareció su nieto. Hijo, no te había visto. ¿Con quién vienes? Con tía Abelarda, que está en aquella capilla. Aquí le estaba esperando y me quedé dormido. No le vi entrar a usted. Pues aquí llegué hace un ratito, le dijo el abuelo, oprimiéndole contra sí. ¿Y tú? ¿Vienes aquí a dormir la siesta? No me gusta eso. Te puedes enfriar y coger un catarro. Tienes las manos heladitas. Dámelas, que te las caliente. Abuelo, le preguntó Luis, cogiéndole la cara y ladeándosela. ¿Estaba usted rezando para que le coloquen? Tan turbado se encontraba el ánimo del cesante, que al oír a su nieto pasó de la risa al lloro en menos de un segundo. Pero Luis no advirtió que los ojos del anciano se humedecían, y suspiró con toda su alma al oír esta respuesta. Sí, hijo mío, ya sabes tú que a Dios se le debe pedir todo lo que necesitamos. Pues yo
replicó el chicuelo, saltando por donde menos se podía esperar. Se lo estoy diciendo todos los días. Y nada. ¿Tú? ¿Pero tú también pides? ¡Qué rico eres! El Señor nos da cuanto nos conviene. Pero es preciso que seamos buenos, porque si no, no hay caso. Luis lanzó otro suspiro hondísimo, que quería decir: esa es la dificultad. Contro, que uno sea bueno. Después de una gran pausa, el chiquillo, manoseando otra vez la cara del abuelo para obligarle a mirar para él, murmuró: Abuelo, hoy me he sabido la lección. ¿Sí? Eso me gusta. ¿Y cuándo me ponen en latín? Yo quiero aprenderlo para cantar misa. Pero mire usted, lo que es esta iglesia no me hace feliz. ¿Sabe usted por qué? Hay en aquella capilla un señor con pelos largos que me da mucho miedo. No entro allí aunque me maten. Cuando yo sea cura, lo que es allí no digo misa. Don Ramón se echó a reír. Ya se te irá quitando el temor, y verás cómo también al Cristo melenudo le dices tus misitas. Y que ya estoy aprendiendo a echarlas. Murillo sabe todo el latinaje de la misa, y cuando se toca la campanilla, y cuando se levanta el faldón al cura. Mira, le dijo su abuelo sin enterarse, ve y avisa a la tía que estoy aquí. No me habrá visto. Ya es hora de que nos vayamos a casa. Fue Luis a llevar el recado, y el taconeo de sus pisadas resonó en el suelo de la iglesia como alegre nota en tan lúgubre silencio. Abelarda, sentada la turca en el suelo, miró hacia atrás. Después se levantó y vino a situarse junto a su padre. ¿Has acabado?, le preguntó éste. Aún me falta un poquito, y siguió silabeando, fijos los ojos en el altar. Confiaba mucho Villamil en las oraciones de su hija, que creía fuesen por él, y así le dijo: no te apresures. Reza con calma y cuanto quieras, que hay tiempo todavía. ¿Verdad que el corazón parece que se descarga de un gran peso cuando le contamos nuestras penas al único que las puede consolar? Esto brotó con espontaneidad nacida del fondo del alma. El sitio y la ocasión eran propicios al dulcísimo acto de abrir de par en par las puertas del espíritu y dar salida a todos los secretos. Abelarda se hallaba en estado psicológico semejante, pero sentía con más fuerza que su padre la necesidad de desahogo. No era dueña de callar en aquel instante, y a poco que se descuidara, le rebosarían de la boca confidencias que en otro lugar y momento, por nada del mundo, dejaría asomar a sus labios. «Ay, papá», se dejó decir, «soy muy desgraciada. Usted no lo sabe bien». Asombróse Villamil de tal salida, porque para él no había en la familia más que una desgracia, la cesantía y angustiosa tardanza de la credencial. «Es verdad», dijo saturnamente, «pero ahora debemos confiar. Dios no nos abandonará». «Lo que es a mí», confirmó Abelarda, «bien abandonada me tiene. Es que le pasan a una cosas muy terribles. Dios hace a veces unos disparates». «¿Qué dices, hija?», alarmadísimo. «¿Disparates, Dios?». «Quiero decir que a veces le infunde a una sentimientos que la hacen infeliz porque... ¿a qué viene querer si no van las cosas por buen camino?». Villamil no comprendía. La miró por ver si la expresión del rostro aclaraba el enigma de la palabra, pero la menguada luz no permitía al anciano descifrar el rostro de su hija, y Luisito, en pie ante los dos, no entendía ni jota del diálogo. «Pues si te he de decir verdad», añadió Villamil, buscando luz en aquella confusión, «no te entiendo. ¿Qué disgusto tienes? ¿Has reñido con Ponce?». «No lo creo. El pobre chico, anoche en el café, me habló tan natural de la prisa que le corre casarse.
No quiere esperar a que se muera su tío, el cual, entre paréntesis, es hombre acabado. No es eso, no es eso, dijo la Miau con el corazón en prensa. Ponce no me ha dado rabieta ninguna. Pues entonces. Callaron ambos, y a poco Abelarda miró a su padre. Le retozaba en el alma un sentimiento maligno, una ansia de mortificar al bondadoso viejo, diciéndole algo muy desagradable. ¿Cómo se explica esto? Únicamente por el rechazo de la efusión de piedad en aquel turbado espíritu que, buscando en vano el bien, rebotaba en dirección del mal, y en él momentáneamente se complacía. Algo hubo en ella de ese estado cerebral, relacionado con desórdenes nerviosos, familiares al organismo femenil, que sugiere los actos de infanticidio, y en aquel caso, el misterioso fluido de ira descargó sobre el mísero padre a quien tanto amaba. ¿No sabes una cosa?, le dijo. Ya han colocado a Víctor. Hoy, al mediodía, a poco de salir tú, llamaron a la puerta. Era la credencial. Él estaba en casa. Le han dado el ascenso y le nombran no sé qué en la Administración Económica de Madrid. Villamil se quedó atontadísimo, como si le hubieran descargado un fuerte golpe de masa en la cabeza. Le zumbaron los oídos. Creyó delirar. Se hizo repetir la noticia, y Abelarda la repitió con acento en que vibraba la hazaña del parricida. Un gran destino, añadió. Él está muy contento, y dijo que si a ti te dejan fuera, puede por de pronto, y para que no estés desocupado, darte un destinillo subalterno en su oficina. Creyó por un momento el anciano, sin ventura, que la iglesia se le caía encima. Y en verdad, un peso enorme se le sentaba sobre el corazón, no dejándole respirar. En el mismo instante, Abelarda, volviendo en sí de aquella perturbación cerebral que nublara su razón y sus sentimientos filiales, se arrepintió de la puñalada que acababa de asestar a su padre, y quiso ponerle bálsamo sin pérdida de tiempo. También a ti te colocarán pronto. Yo se lo he pedido a Dios. ¿A mí? Colocarme a mí. Con furor pesimista. Dios no protege más que a los pillos. ¿Crees que espero algo ni del ministro ni de Dios? Todos son lo mismo. Arriba y abajo, farsa, favoritismo, polaquería. Ya ves lo que sacamos de tanta humillación y de tanto rezo. Aquí me tienes desairado siempre, y sin que nadie me haga caso. Mientras que ese pasmarote, embustero y trapisondista. Se dio con la palma de la mano un golpe tan recio en el cráneo que Luisito se asustó, mirando consternado a su abuelo. Entonces volvió a sentir a Abelarda la malignidad parricida, uniéndola a un cierto instinto defensivo de la pasión que llenaba su alma. Los grandes errores de la vida, como los sentimientos hondos, aunque sean extraviados, tienden a conservarse y no quieren en modo alguno perecer. Abelarda salió a la defensa de sí misma defendiendo al otro. No, papá, malo no es. Con mucho calor. Malo no. ¿En qué error tan grande está usted? Y mamá. Todo consiste en que le juzgan de ligero, en que no le comprenden. ¿Tú qué sabes, tonta? Pues no he de saberlo. Los demás no le comprenden. Yo sí. Tú, hija. Y al decirlo, una sospecha terrible cruzó por su mente, atontándole más de lo que estaba. Pronto se rehizo, diciéndose: no puede ser. ¡Qué absurdo! Pero como notara la excitación de su hija, el extravío de su mirar, volvió a sentirse acometido de la cruel sospecha. ¿Tú? Dices que le comprendes tú. Resistiéndose a penetrar el misterio, al modo de negra sima, más profunda y temerosa cuanto más mirada, le atraía con vértigo insano.
comparó rápidamente ciertas actitudes de su hija, antes inexplicables, con lo que en aquel momento oía. Ató cabos, recordó palabras, gestos, incidentes, y concluyó por declararse que estaba en presencia de un hecho muy grave. Tan grave era y tan contrario a sus sentimientos que le daba terror cerciorarse de él. Más bien quería olvidarlo o fingirse que era vana cavilación sin fundamento razonable. Vámonos, murmuró. Es tarde y yo tengo que hacer antes de ir a casa. Abelarda se arrodilló para decir sus últimas oraciones, y el abuelo, cogiendo a Luisito de la mano, se dirigió lentamente hacia la puerta, sin hacer genuflexión alguna, sin mirar para el altar ni acordarse de que estaba en lugar sagrado. Pasaron junto a la capilla del Cristo melenudo, y como Cadalcito tirase del brazo de su abuelo para alejarle lo más posible de la efigie que tanto miedo le daba, Villamil se incomodó y le dijo con cruel aspereza: «Que te come, tonto». Salieron los tres, y en la esquina de la calle de Quiñones se encontraron a Pantoja, que detuvo a don Ramón para hablarle del inaudito ascenso de Cadalso. Abelarda siguió hacia la casa. Al subir por la mal alumbrada escalera, sintió pasos descendentes. Era él. Su andar con ningún otro podía confundirse. Habría deseado esconderse para que no la viera, impulso de vergüenza y sobresalto que obedecía a misterioso presentimiento. El corazón le anunciaba algo inusitado, desarrollo y resultante natural de los hechos, y aquel encuentro la hacía temblar. Víctor la miró y se detuvo 3 o 4 escalones más arriba del rellano en que la chica de Villamil se paró viéndole venir. ¿Vuelves de la iglesia?, le dijo. Yo no como hoy en casa, estoy de convite. Bueno, replicó ella, y no se le ocurrió nada más ingenioso y oportuno. De un salto bajó Víctor los 4 escalones, y sin decir nada cogió a la insignificante por el talle y la oprimió contra sí, apoyándose en la pared. Abelarda dejóse abrazar sin la menor resistencia, y cuando él la besó con fingida exaltación en la frente y mejillas, cerró los ojos, descansando su cabeza sobre el pecho del guapo monstruo, en actitud de quien saborea un descanso muy deseado, después de larga fatiga. Tenía que ser, dijo Víctor, con la emoción que tan bien sabía simular. No hemos hablado con claridad, y al fin nos entendemos. Vida mía, todo lo sacrifico por ti. ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo por este desdichado? Abelarda respondió que sí, con voz que solo fue un simple despegar de labios. ¿Abandonarías casa, padres, todo, por seguirme?, dijo él en un rapto de infernal inspiración. Volvió la sosa a responder afirmativamente, ya con voz más clara y con acentuado movimiento de cabeza. ¿Por seguirme para no separarnos jamás? Te sigo como una tonta, sin reparar. ¿Y pronto? Cuando quieras. Ahora mismo. Víctor meditó un rato. Alma mía, todo puede hacerse sin escándalo. Separémonos ahora. Me parece que viene alguien. Es tu padre. Súbete. Hablaremos. Al sentir los pasos de su padre, Abelarda despertó de aquel breve sueño. Subió azorada, trémula, sin mirar hacia atrás. Víctor siguió bajando lentamente, y al cruzarse con su suegro y el niño, ni les dijo nada, ni ellos le hablaron tampoco. Cuando Villamil llegaba al segundo, ya la joven había llamado presurosa, deseando entrar antes de que su padre pudiera sorprender la turbación de criminal que desencajaba su rostro. Capítulo 31. Toda aquella noche estuvo la insignificante en un estado próximo a la demencia, dividido su espíritu entre la alegría loca y una tristeza sepulcral. A ratos
sentíase acometida de punzante suspicacia. Había entregado su voluntad sin condiciones, sin exigir en cambio la rendición del albedrío del otro y el término de aquellos amores con mujer desconocida. Amores de compromiso, sin duda, difíciles de romper. ¿Los rompía y liquidaba todas sus atrasadas cuentas de amor? Así tenía que ser. Y francamente, no estaba de más haberlo dicho. Pero si no había habido tiempo para nada, ni pudieron darse y pedirse las explicaciones propias del caso. Fue como un relámpago aquel trueque y abandono mutuo de ambas voluntades. Convenía, pues, en la primera coyuntura, despejar la situación, alejando todo temor de duplicidad, y poner para siempre a un lado a la señora aquella de las cartas. Hecho esto, Abelarda se entregaría sin ningún trámite al hombre que le había absorbido el alma. Renunciaba a toda libertad. Era suya, de él, en la forma y condiciones que él quisiese, con escándalo o sin escándalo, con honra o sin honra. Mientras comían, Villamil observaba a su hija, poniendo en su rostro los rasgos más enérgicos de aquella ferocidad tigresca que le caracterizaba. Comía sin apetito, y creeríase que devoraba una pieza palpitante y medio viva, que gemía y temblaba con dolores horribles, clavada en su tenedor. Doña Pura y Milagros no osaron hablarle de la colocación de Víctor. Ambas estaban mohínas, lúgubres y con cara de responso, y la misma Abelarda concluyó por formar parte de aquel silencioso coro de sepulcrales figuras. Aquella noche no había real. El cesante se metió en su despacho, y las 3 miaus fueron a la sala, donde se reunieron el ínclito Ponce y las de Cuevas. Abelarda tuvo momentos de febril locuacidad y otros de meditación taciturna. A las 12 se acabó la tertulia y a dormir. La casa en silencio. Abelarda en vela, esperando a Víctor para decirse lo que por decir estaba, y vaciar de lleno alma en alma, cambiando los vasos su contenido. Pero dio la 1:30, y el galán no aparecía. Entre 2 y 3, la infeliz muchacha se hallaba en estado febril, que encendía en su mente los más peregrinos disparates. Le habían matado. También podía ser que el abrazo, el besuqueo y la declaración de la escalera fueran una burla infame. Esta idea la rechazaba por ser demasiado absurda y no caber, según ella, dentro de los moldes de la humana maldad. Luego pensaba, y eran ya las 3:30, que la elegantona de las cartas coronadas, al enterarse aquella misma noche de que el amante se le iba, o al oír de su propio labio tristes acentos de ruptura, tramaba contra él horrible venganza. Le convidaba a cenar y le envenenaba, echándole en una copa de jerez el veneno de los Borgias. Con las extrañas cavilaciones mezclaba la sosa 1000 lances que había visto en las óperas, las conjuraciones que arma la mezzosoprano contra el tenor, porque éste la desprecia por la tiple, las perrerías del barítono para deshacerse de su aborrecido rival, la constancia sublime del tenor. Y eran ya las 4, que sucumbiendo a las combinadas artimañas del bajo y la contraalto, revienta en brazos de la tiple, y concluyen ambos diciéndose que se amarán en el otro mundo. Las 5, y Víctor sin aparecer. El cerebro de Abelarda era un volcán, que desfogaba por los ojos en destellos de calentura, por los labios en monosílabos de despecho, de amor, de cólera. Solo 2 veces, en la temporada aquella, había pasado el hombre superior toda la noche fuera de casa, y la primera vez que esto sucediera, entró a eso de las 10 de la mañana en un desorden lamentable, denunciando con su actitud, con sus palabras y hasta con su ropa los excesos de una noche de festín
entre personas de vida poco regular. Si sucediera lo mismo aquella segunda vez, pero no, algo había ocurrido. Entre el tiernísimo paso de la escalera y aquella ausencia inexplicable había un enigma, algo misterioso, quizás una desgracia o una monstruosidad que la pobre muchacha, en la ofuscación de su inteligencia, no acertaba a comprender. Las 6. Y nada. Rompió a llorar, y tan pronto reclinaba su cabeza sobre la almohada como se sentaba en un baúl o iba de una parte a otra de la habitación, cual pájaro saltando en su jaula de palito en palito. Llegó el día, y nada. El primero a quien Abelarda sintió levantarse fue a su padre, que pasó camino de la cocina y después del despacho. Las 8. Doña Pura no tardaría en abandonar las ociosas plumas. Como ya, aunque Víctor entrase, no era posible hablar a solas con él, la dolorida se acostó, no para dormir ni descansar, sino para que su madre no cayese en la cuenta de la noche toledana. Más de las 9 eran ya, cuando entró el trasnochador con muy mal cariz. Doña Pura le abrió la puerta sin decirle una sola palabra. Metióse en su cuarto, y Abelarda, que salía del suyo, le sintió revolviéndose en el estrecho recinto, donde apenas cabían la cama, una silla y el baúl. «Si vas a la iglesia», díjole Pura, sacando unos cuartos del portamonedas, «te traes 4 huevos. Que te acompañe Luis. Yo no salgo. Me duele la cabeza. Tu padre está disgustadísimo, y con razón. Mira que colocar a este perdulario y dejarle a él en la calle, a él, tan honrado y que sabe más de administración que todo el ministerio junto. ¡Qué gobierno, señor! ¡Qué gobiernos! Y se espantan luego de que haya revolución. Te traes 4 huevos. No sé cómo saldremos del día. Ah, tráete también el cordón negro para mi vestido y los corchetes». Abelarda fue a la iglesia, y al volver con los encargos de su madre, halló a ésta, su tía y Víctor en el comedor, enzarzados en furiosa disputa. La voz de Cadalso sobresalía, diciendo: «Pero, señoras mías, ¿yo qué culpa tengo de que me hayan colocado a mí antes que a papá? ¿Es esto razón bastante para que todos en esta casa me pongan cara de cuerno? Pues ganas me dan, como hay Dios, de tirar la credencial a la calle. Antes que nada, la paz de la familia. Yo desviviéndome porque me quieran. Yo tratando de hacer olvidar los disgustos que les he causado. Y ahora, válgame Dios, porque al ministro se le antoja colocarme, ya falta poco para que mi suegra y la hermana de mi suegra me saquen los ojos. Bueno, señoras, arañen, peguen todo lo que gusten. Yo no he de quejarme. Mientras más perrerías me digan, más he de quererles yo a todos». «Como si no supiéramos», objetó doña Pura, hecha un áspid, «que tú tienes vara alta en el ministerio, y que si hubieras querido, ya Ramón tendría plaza». «Por Dios, mamá, por Dios», replicó Víctor, revelando verdadera consternación. «Eso es del género inocente. No puedo creer que usted lo diga con formalidad. Que yo, vamos, tengo entre la familia una reputacioncita. ¿Y si yo jurase que he gestionado por papá más que por mí? Si yo lo jurase, claro que no me quererían. Pero créanlo o no, lo digo y lo sostengo». Abelarda no intervino en la reyerta, pero mentalmente se ponía de parte de su hermano político. En esto entró Villamil, y Víctor se fue resueltamente a él. «¿Usted que es un hombre razonable? Dígame si cree, como estas señoras, que yo he gestionado o trabajado o intrigado porque me colocaran a mí y a usted no. Porque aquí me están calentando las orejas con esa historia, y francamente me aflige oírme tratar como un Judas sin conciencia». Con noble acento. «Yo, señor don Ramón, me he portado lealmente.
Si he tenido la desgracia de ir por delante de otros, no es culpa mía. ¿Sabe usted lo que yo haría ahora? Y que me muera si no digo verdad. Pues cederle a usted mi plaza. Si nadie habla del asunto, replicó Villamil con serenidad, que obtenía violentándose cruelmente. Colocarme a mí. ¿Crees que alguien piensa en tal cosa? Ha pasado lo natural y lógico. Tú tienes allá, no sé dónde, buenos padrinos o madrinas. Yo no tengo a nadie. Que te aproveche. Cerró la puerta de su despacho, dejando en el pasillo a Víctor, algo confuso y con una respuesta entre labio y labio, que no se atrevió a soltar. Aún quiso engatusar a doña Pura en el comedor, tratando de rendir su ánimo con expresiones servilmente cariñosas. ¡Qué desgracia tan grande! Dios mío, no ser comprendido. Me consumo por esta familia. Me sacrifico por ella. Hago mías sus desgracias y suyos mis escasos posibles, como si nada. Soy y seré siempre aquí un huésped molesto y un pariente maldito. Paciencia, paciencia. Dijo esto con afectación hábil, en el momento de sacar papel y disponerse a escribir sobre la mesa del comedor. Ausentarse vio ante sí a su cuñada, de pie y mirándole, sosteniendo la barba entre los dedos de la mano derecha. Actitud atenta, pensativa y cariñosa semejante. Salva la belleza, a la de la célebre estatua de Polimnia en el grupo antiguo de las musas. No era preciso ser lince para leer en las pupilas y expresión de la insignificante estas o parecidas reconvenciones. ¿Pero qué haces ahí sin atenderme? ¿No sabes que soy la única persona que te ha comprendido? Vuélvete hacia mí y no hagas caso de los demás. Estoy aguardándote desde anoche, ingrato, y tú tan distraído. ¿Qué se hicieron tus planes de escapatoria? Estoy pronta. Me iré con lo puesto. Al verla en tal actitud y al leer en sus ojos la reconvención, cayó Víctor en la cuenta de que estaba en descubierto con ella. Maldito si desde la noche anterior se había vuelto a acordar del paseo de la escalera, y si lo recordaba, era como un hecho baladí, cual humorada estudiantil sin consecuencias para la vida. Su primera impresión, al despertarse la memoria, fue de disgusto, cual si recordase la precisión impertinente de pagar una visita de puro cumplido. Pero al instante compuso la fisonomía, que para cada situación tenía una hermosa máscara en el variado repertorio de su histrionismo moral, y cerciorándose de que no andaba por allí su suegra, puso una cara muy tierna. Miró al techo, después a su cuñada, y entre ambos se cruzaron estas breves cláusulas. Vida mía, tengo que hablarte. ¿Dónde y cuándo? Esta tarde, en las Comendadoras, a las 6. Y nada más. Abelarda se escapó a arreglar la sala, y Víctor se puso a escribir, arrojando con desdén la careta y pensando de este modo: la chiflada esta quiere saber cuándo tocan a perderse. Pues si tú lo cataras, pero no lo catarás.
Thank you.